Buenas noches. Hola. Les habla Rubis Camacho y nuevamente este es su espacio de entrevistas, Palabras a Puerta Cerrada. Desde Puerto Rico, hoy me comunico con un escritor, poeta colombiano llamado Gonzalo Alvarino. Y antes de comenzar mi entrevista a Gonzalo, voy a compartir con ustedes dos poemas breves contenidos en su libro El olor de mis manos. Este poema se titula Sofía. Sofía tiene la edad de una tarde de pájaros. Su piel brilla en colores movedizos. Me entrega sus secretos en esa caricia de número impar. Cuando comemos de nosotros, en esta cama que araña, la noche quiere su parte, no está dispuesta a quedarse sola. Ella me dice que la ignoremos y me vuelve a besar. Me vuelve a besar con su pequeña lengua de rosa. Yo le sigo el ritmo a su silencio de agua. Y el segundo poema que voy a leer, para que vayan haciendo embocadura de los temas que vamos a tratar esta noche, se titula Sandra. Sandra es hermosa, tiene piel blanca, 5 meses de embarazo y huele a caramelo. El tipo que la dejó pagó 2 noches. Duerme en el cuarto de mamá y la acompaña a todas partes. Este miércoles estamos solos. Se desnuda de repente ofreciéndome sus senos. Y por primera vez siento ganas de llorar. Dice, entre relámpagos y sudor, que soy un ángel. Le creo. Pasamos 3 noches sin comer y dormir. Esta es la poesía de Gonzalo Alvarino, a quien doy la bienvenida en esta noche a Palabras a Puerta Cerrada. Bueno, buenas noches. Cuando uno escucha los poemas de uno, como tú los lees, yo no pienso que no lo hice. Pienso que esos textos no lo hice yo, pero mentira. Sí, son textos honestos. Yo soy de Cartagena, Colombia, Bolívar. Nací en el pleno centro de la ciudad de Cartagena y vivía en una casa maravillosa, donde cerca tenía 9 teatros a mi alrededor y escuchaba toda la música del Caribe abajo en los bares que existían alrededor de la casa. Yo vivía donde quedaba el antiguo mercado de Cartagena, en el centro. Bueno, y de ahí nace mi poesía. No, yo no puedo contarte nada que no haya vivido. Soy malo para inventar cosas. Todo tengo que haberlo vivido. O sea, tiene que ser vivido. Si no, no existe para mí. No existe. Estaría mintiendo. La literatura debe ser honesta. Debe decir eso. Debe transmitir ese sentido. Hay veces que se consigue hacer un texto, un sentimiento. Hay veces que uno falla. Y es válido. Pero este libro es la recopilación de toda mi vida, desde los 8 años hasta los 17 años. Es más o menos ese tiempo. Y el libro tiene una secuencia. Como inicia y termina El olor de mis manos, tiene esa secuencia y es ese diciembre. Diciembre en Cartagena es el mes más triste. Y siempre lo fue para mí. No existía una tristeza más grande de aquellas mujeres que yo conocí en ese diciembre. Era una forma de ver los corazones de ellas pegados a las paredes y observando desde los balcones de mi casa un mundo que se les fue, porque eran esos personajes que son poesía. Cada una de ellas era un monumento a la poesía, era una forma de expresarse, era una forma de sentir la vida. Por eso fui construyendo todo este libro.
Es un libro que me tardó mucho tiempo en hacer por temor, por temor y por respeto a esos poemas que eran ella. Me gustaría compartir con nuestra audiencia la forma en que llega a mí el olor de mis manos. Le comentaba a Gonzalo antes de comenzar la grabación que sentía que había chocado con un muro y el muro era su poesía. Hace un año participé del Festival Internacional de Poesía de Cartagena y el penúltimo día de la actividad hice mi consabido recorrido por las librerías del país o del lugar donde esté. Y como tenía poco tiempo, le pedí al librero que me recomendara un par de libros para leer. El librero me puso sobre la mesa La llave secreta de Melquíades, escrito por Gustavo Tatis Guerra, un libro sobre García Márquez. Y puso en la mesa El olor de mis manos, todavía envuelto este libro en papel plástico. Con muy poco tiempo salí corriendo de la librería, puse los libros entre los muchos paquetes y maletas y al regresar a Puerto Rico, yo sabía que había perdido un libro, pero no sabía siquiera qué libro era. No recordaba ni el título porque fue una recomendación del librero. Ni siquiera pude abrir el libro en la librería. Casi se cumple un año cuando hace un par de semanas, abriendo una de las maletas que yo pensé estaba vacía, encuentro en uno de sus espacios el olor de mis manos de Gonzalo Alvarino. Y abrir el libro al azar, leer y tenerme que sentar a continuar leyendo fue la misma cosa. Yo debo decir que estoy impresionada y emocionada con la poesía contenida en este proyecto literario. Me encanta decirlo porque si algo debe hacer la poesía es conmover, de un lado o del otro, o llenarnos de ira, o llenarnos de asco, o llenarnos de amor, o llenarnos de muerte, o llenarnos de vida. Pero algo tiene que pasar en nuestro contacto con la poesía. Dicho esto, le pregunto a Gonzalo. Gonzalo, viendo la historia que tengo con tu libro, ¿piensas que cada libro tiene su destino? Yo pienso que como los hombres, como las naciones, cada libro tiene un destino, sí, es cierto. Y el destino es eso, incierto. Yo cuando escribo el libro, no saben ni cómo salió ese libro. Y bueno, es un libro repudiado. Yo hacía un festival de poesía erótica en Cartagena, por el cual fui perseguido. O sea, en tiempos coloniales, la colonia me aplicó una censura terrible. Tuve que abandonar el festival de poesía erótica que tenía en Cartagena. Bueno, y me dediqué entonces a recopilar este pequeño libro, pero tenía que hacerlo de una manera muy bien trabajada, porque cuando tú tienes respeto hacia algo o hacia alguien en especial, tienes que ser muy cuidadoso, muy metódico. Ahí no hay una frase que sea al azar. Todo fue hecho con ese recuerdo, con ese recuerdo que traté de vivir y revivir, y son cuestiones que cuestan bastante al interior del alma. El proceso de este libro, El olor de mis manos, que estás hablando, es similar a un libro que yo escribí que se llama La muerte de los niños. Yo no puedo leer esos poemas, o sea, me cuesta mucho trabajo leerlos en público, porque tratan de un proceso bien grande que hubo en nuestro país, Colombia, bien grande, y me tocó ver una gran cantidad de cosas a lo largo y ancho de mi país. Por eso te digo, ese destino y llegó a tus manos y lo viste y tal cosa, listo. Yo sé que en mi país nadie se va a tomar el trabajo que tú te tomaste por la forma de ser mía, porque yo soy muy conflictivo, muy realista con lo que vivimos. Te cuento algo.
Yo dicto a veces talleres de literatura creativa, pero yo le pido a la gente que me mande a los lugares donde nadie va, donde el Estado no llega, las regiones más peligrosas que existan en mi país, ahí estoy yo. Porque a mí no me interesa la gente que esté bien, me interesa la gente que necesita expresarse. Y en esos rincones donde está toda la marginalidad y todo el horror que puede existir del humano, hay una flor naciendo en una sala de necropsias. Y eso es importante. Hay muchachos que están haciendo cosas y están luchando y están viendo el mundo de otra manera. Entonces eso es lo que hace la poesía. Pero yo cuando dicto un taller, no puedo dictar el taller como lo dictaría cualquier persona. No, 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 no. Yo trabajo con lo que no hay. Trabajo con ese dolor, con esa alegría que la niña tiene dentro de ese dolor. Entonces eso no le gusta a mucha gente, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. A la gente siempre le gusta mentir y que le mientan. Y ese es un gran problema. Entonces por eso existe mucha literatura ficticia, mucha literatura irreal, que está en la forma, pero no está en el contenido. Y para hacer una literatura tiene que alumbrarte desde dentro. Y eso es bastante complicado. Bien. Precisamente hablando del dolor y de la tristeza, que son temas, o vamos a decir emociones, que permean la atmósfera del olor de mis manos, porque es un libro claro, como le comenté a Gonzalo en otro momento, es un libro bello, hondo y duro. Hay una gran tristeza en estos personajes. Todos los poemas tienen nombres de mujer. Y Gonzalo nos estaba diciendo hace unos instantes que nació y creció rodeado de estos personajes. Da la impresión, Gonzalo, por la lectura, de que nos hablas de prostitutas. ¿Es correcta la impresión? Sí, correcto, así es. ¿Y qué provocó? Yo puedo entender el poema, cómo estas mujeres son parte de la construcción de tu poética. Porque enseñaron un mundo diferente. O sea, yo siempre, por eso yo tengo un poema que se llama Plegaria. Y yo de una mujer necesito algo más que su piel, lo digo en mi poema. Y estas mujeres que todos consideran piel, no lo eran, por el contrario, eran todo lo contrario. Eran un cúmulo de tristeza, de ternura, de esperanza, de contradicciones, ¿viste? Entonces, donde todo el mundo veía piel, había otra cosa totalmente diferente. Fue lo que pude aprender desde muy niño. Estoy muy de acuerdo. La lectura de tu libro me llevó a un título de un libro de cuentos muy reconocido en Puerto Rico, cuyas autoras son Ana Lidia Vega y Carmen Lugo Filippi. Son relatos sobre mujeres y el título es precisamente Vírgenes y Mártires, ¿no? Estas mujeres atravesadas por el dolor, con un espíritu limpio, con un espíritu doloroso, con una necesidad inmensa de amar y de ser amadas. Te pregunto, Gonzalo, ¿cómo se da en ti el proceso creativo? ¿Qué haces cuando vas a escribir? ¿Dónde escribes? O sea, existe un detonante, hay algo, pero tú vienes trabajando en el subconsciente con la imagen. La imagen de mi casa es la imagen de la destrucción, porque en este momento esa casa ya no existe y va a ser parte de un complejo hotelero. Pero yo entonces, cuando yo entro a ver todo este proceso de lo que está acabando en Cartagena, la ciudad que están armando para los extranjeros, para las otras personas, empiezo a sentir que mi pasado también morirá. El pasado de un niño, de un joven va a morir. Y yo no quiero dejar que ese pasado muera en esa casa. Sino que tengo que sacar a esos personajes que le dieron vida a mi vida. Y además, tú te das cuenta que también el protagonista de mi libro es la casa. La casa se mueve en dirección a la luz, cruje, llora, se sonroja, tiene movimientos. Porque la casa es de 3 pisos, tenía los 7 balcones, las 23 escaleras para subir,
todo tiene una forma, las ventanas, todo, yo juego con todo el universo de la casa. Y cómo tantas mujeres disímiles podían acumular un dolor. Y la casa era eso, era un gran dolor. Me encanta esa gran metáfora. Gonzalo, ¿podrías leernos unos versos del olor de mis manos? ¿Lo tienes al alcance? Sí, lo tengo al alcance. Déjame buscar que yo Es todavía mejor escuchar el poema en voz de su autor. Bueno, te voy a leer un pequeño poema. Francisca. Francisca tiene piedras en su sexo. Es una mujer de 4 sabores. En una semana sé cómo hincar mis dientes en ese ser de aguas profundas, donde no existen pesos plateados, solo monstruos con luz propia. Me encanta. Cada poema de este libro me emociona, me deslumbra también por el reconocimiento de lo humano, de lo frágil, de lo que se fractura. Escribes, Gonzalo, por disciplina, ya me hablaste de un detonante, pero escribes, ¿dónde escribes? ¿En tu casa? ¿Donde te da la gana de escribir? ¿En un parque? ¿En una servilleta? Bueno, eso no tiene hora, ni sitio, ni nada. Ya. O sea, el que escribe está en función de eso. Yo a veces salgo a la calle y voy escribiendo en la mente y a veces soy distraído, la gente me saluda y yo no le presto atención. Yo vivo en otro mundo y a veces puedo pasar por maleducado, puedo pasar por una cantidad de cosas, pero la gente a veces no entiende. Yo voy por la calle, voy como un zombie tratando de ver las cosas. Soy bastante observador. Pero a la par de de la escritura, también hay una disciplina de lecturas, porque uno tiene que entender la historia de la literatura, la gente que lo precedió a uno, y aprender de los grandes maestros cómo hicieron las cosas. Yo, más que un escritor, creo que me considero un gran lector. Me gusta leer, me gusta leerlo todo. De astrología, egiptología, lo que menos le interesa a la gente es lo que me interesa a mí. Aprovecho la coyuntura para preguntarte entonces, ¿cuáles son los poetas que más admiras de tu Colombia preciosa? Si admirar es el verbo, no sé. A ver, bueno, hay un poeta que la gente no dice nada de él y se llama Luis Vidales. Es de hace 80, 100 años. Escribió un libro, tocan timbres. O sea, Luis Vidales, que no tiene que ver nada con nosotros acá. Mucha gente habla de Raúl Gómez Hati. También, o sea, le he leído a Raúl. Bueno, ¿qué más te digo? Yo, de Colombia, Piedad Bonet, que también tiene muy buenos textos. Piedad Bonet es dura. Y escribe un libro también muy bueno. Se llama Lo que no tiene nombre. Bueno, ella como mujer en Colombia está haciendo una poesía diferente. Pero lo que pasa es que se ha hecho muchas cosas y yo siempre tengo un gran problema. En este instante hay más, a ver, ¿cómo te digo yo? Hay más poetas que poesía. Entonces yo a veces tengo un gran problema, porque aquí todo viene y se banaliza. Las personas no pueden, y quieren intentar escribir una obra como La Paz y la Guerra de Tolstoy, algo así, cuando ni siquiera pueden hacer un poema. Entonces hay un desfase bastante grande. Entonces uno tiene que escribir con algo. Sí, puede existir talento, pero también tiene que existir el rigor y el conocimiento del idioma, que Claro, claro. también es esencial. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, pero perdona que te interrumpa, pero quiero aprovechar la línea para preguntarte, ¿cómo logran los escritores y escritoras de Colombia alejarse de ese aluvión que representa la obra de García Márquez a nivel mundial? bueno,
Primero que todo, yo te hablo de mi experiencia. Obviamente, yo me he leído la obra de García Márquez porque es esencial y hay que leerla. Ya, pero no es lo que a mí me llama poderosamente la atención. A mí me gusta más el juego creativo, el juego en la literatura. Algo que te muestre muchos matices, muchas formas. Márquez era un gran narrador. Y yo pienso, y para mi concepto, le hizo un gran daño a la literatura, porque todo giraba en torno a lo que era lo garcimarquiano. Hay una generación de escritores colombianos marcada por la influencia totalizante de Gao. Y entonces por eso mi grupo literario, el que formó en Cartagena, se llama La Generación Fallida, porque había un canon de escribir. Y yo dije, ¿cómo así? Yo no puedo seguir la misma línea. La generación fallida es eso, son voces disidentes, voces totalmente diferentes a lo que se venía haciendo con la literatura colombiana. Entonces de eso se trata, buscar una manera y otra forma de decir las cosas, porque los tiempos cambian, el mundo cambia, la juventud cambia, y hay que estar en tono con lo que se está haciendo, con lo que están haciendo los jóvenes, porque el mundo es de los jóvenes, tienen otra manera de percibir el mundo. Entonces mucha gente se educa y se forma en literatura para un mundo que ya no existe. Y eso es complicado. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que señalas, Gonzalo. ¿Qué te parece si nos lees un poema más del olor de mis manos? Para que nuestra audiencia sepa y escuche de este hermoso, maravilloso libro. Te cuento, tiene el nombre de Lourdes. Entonces Lourdes es así, Lourdes. Las iglesias dejaron de llevar tu nombre, muñequita de trapo frágil y resistente como mis trompos y canicas, niña de sexo rapado y alegre, tenías la edad de los dulces en la piel, tardes de playa, noches sin dormir, la vida saltando en la lluvia, rebotando para ti, rebotando para mí. De tus otros proyectos literarios, Gonzalo, ¿podrías compartir algo con nosotros? Bueno, sí, te voy a leer un texto de los poemas míos cortos. Yo no sé, yo le llamo poema de 3 centímetros, pero intento hacer aquí algo con una brevedad y una concisión. Voy a leer unos 5 poemas de estos. Son muy cortos. Armadura de luz, defiéndeme de la ternura. Listo. Otro. Las piedras tienen mucho que decir y sin embargo guardan silencio. Iletrado, jamás entendí el alfabeto de las estrellas. Otro. Infancia que torturé con mis dedos. Dime, ¿qué has hecho de este capitán anclado al pavimento? Otro. No sé si quieres, te sigo leyendo estos poemas cortos. Sí, estoy encantada con tu trabajo, claro que sí. Mi reloj se ahorcó. Fue un suicidio sencillo, como tienen que ser las cosas trascendentes. Fue un martes. Bueno, estos textos que te estoy leyendo son textos de 3 centímetros, son 165 poemas cortos, y te voy a leer en la mitad, donde tengo unos textos que son un jueguito que yo hago aquí de palabras. A ver. Ay, no me preguntes por el sonido del agua, ella decide su cantar. Mientras el último de los naranjos cae en delgadas láminas, los pájaros chocan contra la luz. Y ya para terminar, te voy a leer 2 poemas. Mi hoja sigue en blanco,
corto mi ojo, al otro día los gusanos rasgarán mis versos. Y ya para terminar este texto, la lluvia se divide en palabras, los amantes callan, el sonido del mundo los acompaña. Bueno, De tus otros bueno, textos, ¿tienes por ahí algo, Gonzalo? sí, te voy a leer La muerte de los niños. Perfecto. Bueno, estos son duros, yo estos textos no los resisto. Lo voy a leer, son cortos. En el cielo tierra, la constelación de la muerte tiene la forma de 1000 niños destrozados. Bueno, te voy a regalar un texto. A veces yo me quiebro con estos textos y entonces no sé, o sea, ay, es que tengo que leer uno que sea muy menos duro. Bueno, te voy a leer este texto, es un pequeño cuento. Te voy a leer el título. La herida tiene 2,5 centímetros, la medida exacta de un caramelo. Estoy jugando, respiro mosquitos y el agua es verde. Soy igual a tantos que ríen en esta tarde de hambre y golpes en la cara. Nos volamos la cerca, los mangos están maduros, se pudre, esperamos la noche. Tengo 9 años, soy el padre de 5 hermanos. Luisa nació ciega. Le enseñé a mirar las estrellas con mis manos. Esther, de 5 años, morirá en un basurero el 8º día de mi muerte. Los mangos me esperan. Recojo los que están en el suelo. No alcanzo a llegar a la cerca. Pienso en Lisa. La noche termina de repente. La herida tiene la medida exacta de un caramelo. Wow. Estos textos son la muerte de los niños. Yo estos textos no los resisto, porque a mí todo esto que te estoy contando me tocó verlo, de verdad. Entonces, es complicado. Me duele mucho y pasemos a otros textos. Yo no aguanto, no lo soporto. No soporto. Otro de mi libro que se llama Estética para Gusanos. Es un libro bastante complicado y duro. Me ha costado muchos problemas, ¿sabes? Entonces, voy a leer 2. No hay tiempo. Estás en un sueño y lo sabes. Aspiras un cigarro y el humo te traslada a otro sueño dentro de tu sueño. Te comes las uñas, su sabor te agrada. Sigues con los dedos, te devoras, no estás satisfecho. Despiertas a un tercer sueño. Estás en el estómago de un cadáver. Eres tú mismo, pero te niegas a aceptarlo. Bueno, te voy a leer textos que son burla para mí. Yo los hago pensando en mí, por eso es Estética para Gusanos. Este se llama Fecha de Vencimiento. Es un texto corto. Fecha de vencimiento. Sin drama, despídete con dignidad del espejo. No es bueno jugar a los recuerdos. Y no dejes carta alguna. Se pueden burlar de tu mala ortografía. Y entonces, este poema, para terminarte, Estética para Gusanos, son varias partes. El pavimento, sus frutos, botellas rotas, colillas, papeles que no llegaron a su destino. Si miras el pavimento y lo comparas con tu piel, hallarás las mismas cicatrices. Esa es la forma que yo trato de escribir estos textos que son terribles. Para mí, por ejemplo, este texto es terrible. Y a mí me gusta
porque yo trato de ver las cosas y me tocó verlo. O sea, es terrible. Mira, no cumplirá los 13. Ayer lo entendió. Entró a su habitación, decapitó una a una sus muñecas. Llovía. Wow. Entonces, esos son los textos que yo hago de esta manera. Voy a leer otro texto corto. Tirito, agarro mi barba, la gente pasa, no importa que adjetiven mi locura, sé con certeza que le fallé a mi madre, que le fallé a mi perro, pero no a mí. Bien. Entonces, esos son varios de los textos que hago. Ahora, para ser más cruel, tengo otra línea de textos donde suelo joderme bastante. Sí, entonces, no sé si quieres que te lea uno de esos textos. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, te voy a leer este texto que se llama El olor de la muerte tiene un nombre, Liliana. La ruina cae desde el piso. El sentido de esta cruz inversa de gusanos sube lentamente a mis pies. No muevo una pestaña. Entonces recuerdo a la niña que juega con la cuerda, la envuelve en su cuello, la lame. Tiene la mirada fría y una cicatriz del tamaño de la luna. Ahora vuelvo a mi dolor y hallo el rastro singular de su sangre en la línea de mi derrota y no encuentro segundas oportunidades. Ella era una mujer de 9 años, torcida y quebradiza como una rama seca de espinas. Maldita limaña nocturna, le gustaba mordisquearme, me trataba en las ruinas de la casa, sabía herir mi inocencia, dijo de mamá. Con ella aprendí todas las formas del egoísmo, a esconderme de los juguetes y pensar en la muerte. Un 31 de octubre la encontraron balanceándose como un barrilete sin cola en el último de los almendros. No hay duda, aquella rama torcida aún se balancea en el disfraz de este niño asustadizo y regordete. Entonces, esa es la forma de describir que yo tengo. Yo no puedo contarte nada que no haya vivido o haya tenido. Sí, soy muy pesado a veces y suelo herirme. La persona que más me burlo en la vida es de mí, con todo lo que me pasa. Porque entre otras cosas, tú preguntas por mí en mi ciudad y nadie, pero absolutamente nadie te va a dar respuesta. Precisamente por eso, por esa forma mía de abordar el mundo, o sea, de abordar las cosas. Yo no tolero la injusticia, no me gusta nada de eso, no me gusta nada de cómo se maneja el ser humano, o sea, es terrible. En este momento estoy haciendo unos textos terribles, terribles, con respecto a esto que está pasando de la pandemia. No es oportunista, sino que yo tengo dos nietos y un nieto mío es bastante terrible y me está hablando que él no podía, ya no resistía estar encerrado, ya. Y entonces yo he hecho una saga con respecto a ese sentimiento de los niños atrapados en medio de la pandemia. Y entonces es terrible, no te puedo dar ahora leer nada porque todo se me quedó en el computador, porque esto lo estamos haciendo de manera difícil, pero otro día te envío parte de esos textos. Por ejemplo, en los libros que te estoy diciendo, yo manejo un concepto de la poesía antimateria. La poesía mía antimateria es una vaina que yo o sea, yo me burlo de eso, porque escoger los lugares comunes y despedazarlos y hacerlo totalmente diferente. Entonces yo trato de jugar con eso. Si tuvieras, Gonzalo, que
que recordar algún momento feliz de tu vida o momentos felices de tu vida, ¿cuáles serían? Momentos felices Felices. de mi Hemos vida. hablado de dolor. Bueno, bueno, felicidad cuando descubrí que los pinta uñas de las mujeres que viven en la casa, podía utilizarlos para pintar los trompos. Y pintaba los trompos. ¿Con qué jugaba? Y entonces venía, y eso es un juego, es algo feliz, porque yo podía ligar un color con otro, de un cuarto a otro, podía coger y cambiar el color y hacer esto, ¿viste? Ya, momentos felices fue que aprendí a cocinar cada uno de los platos de mi región colombiana, porque había mujeres de todas partes, y como cocinaba, yo pude aprender a cocinar. Y yo cocino lo que tú quieras, desde una galletita hasta un pavo. Esos momentos de felicidad. Ya, aprendí también momentos felices que con un pedazo de cebolla, un pedazo de tomate y un ajo, tú puedes hacer un manjar de la forma más espectacular del mundo. Esos fueron momentos de felicidad, porque hicieron parte de mi formación como persona. Sacar de donde no había nada a luz. Y eso es importante. Si un niño te preguntara qué cosa es un poema, ¿qué tú le dirías? Yo le diría que un poema es algo con que tú no aprendes a crecer y quédate así, nunca crezca. Sé niño, es lo que le puedo decir. Es lo único que le puedo decir. Me parece perfecto, Gonzalo. Vamos a terminar esta entrevista, pero me gustaría terminarla con otra de tus lecturas. No sin antes agradecerte inmensamente tu disponibilidad para conversar conmigo y por regalarnos esa lectura de tu trabajo, que a mí me parece extraordinaria, esa lectura, y tu trabajo me parece extraordinario. Y yo espero que a Puerto Rico nos llegue tu trabajo, tus libros, que podamos hacer algo para que Puerto Rico se beneficie de un trabajo poético tan honrado, tan honesto, tan hondo. Bueno, te voy a leer un pequeño cuento, este es un pequeño poema cuento, pero esto es tan real como te lo estoy contando. A esto yo no le he inventado absolutamente nada, todo es así. Todo es así, es más o menos larguito. Oye bien, mi mamá, te voy a contar, ahora no te cuento, mi mamá es un ser excepcional. La llamada, madre tiene 88 años, mirada de selva y signo zodiacal, escorpión. Alimenta un loro destemido y loco que vive en su hombro. Entre ellos existe una jerga de malas palabras y ternura. Hoy, 1 de enero, mi teléfono suena como un petardo. Es ella, tan vital y quejumbrosa. Me dice que las tías llegaron, quieren bañarse en Playa Blanca. No puedo escapar de sus lamentos. Logra convencerme. Zarpamos en una embarcación hecha para turistas de tercera. Recuerdo la certera frase de Conrad: el mar tiene todos los secretos. Dejamos atrás el muelle mitológico. Las observo con detenimiento. 5 mujeres compartiendo una edad maldita y pienso, no hay nada más deprimente que 5 víboras buscando la paz en el mar. 2 horas después, llegamos en medio de gritos y alabanzas. A estas alturas, he olvidado la recomendación materna y el consabido son mi única familia. Dejo que el mar las muerda. Sangrantes y felices juegan en la arena. Tomo más de una caja de cerveza. Las veo más estúpidas que nunca. Después de un almuerzo impostor, se hacen insoportables. Recogen caracoles, caracuchas y embotellan el mar. En el viaje de retorno, las condiciones cambian. No hay duda, el mar quiere vengarse. Olas de 4 metros y una brisa imposible. De nada valen las oraciones a Cristo, unidas en un abrazo de terror y vómitos, aquellas mujeres tostadas
y creyentes enmudecen cuando el motor se detiene. Entonces recuerdo que el mar es un monstruo de 3 letras. Formidable, formidable. Me encantaría tener ese texto. Me encantaría tener ese texto. Formidable. ¿Ese texto pertenece a qué libro o a qué proyecto? Esto pertenece a un libro que yo he denominado utilizando, le tengo el nombre utilizando una frase de Oscar Wilde que se llama "Puedo resistirlo todo menos la tentación". Es el nombre genérico que le tengo, porque cuando tú te hablas de la familia y hablas de todo en este tono, es complicadito, ¿viste? Y entonces yo tengo un texto que es fregado. Te voy a leer para terminar. Es donde yo digo las cosas terribles, porque te voy a leer apenas un pedacito. Te voy a decir un pedazo. Madre debería entender que Dios nos odia, que incluso su sucia maldad tortura nuestros sueños. No he pedido yo la salvación. Y ahí continúa, hablándole a mi mamá de esa bondad, de esa otra bondad. Y entonces yo trato de jugar con esas cosas. Y los textos míos son terribles. De hecho, toda mi familia está lejos de mí. Las personas huyen al verme. Nadie me quiere tener al lado por ateo, por mala persona o porque interpreto perfectamente los sueños del diablo. Es lo que muchos dicen. Y yo les creo. A mí me encanta tu personalidad y algo tiene tu poesía que en lugar de alejarnos nos conectó desde el Caribe a Colombia y esperamos que esta relación continúe y que podamos tener tus textos en Puerto Rico y que nos puedas visitar en algún momento en Puerto Rico. Claro. Yo iré, yo tengo planeado mi viaje. Yo tengo planeado mi viaje, tengo que estar allá para comer arroz con habichuela. Alguien me dijo que era algo espectacular. Voy a ver qué hago, a ver cómo es la cosa. Muy bien, y acá entonces, te esperamos, con arroz y habichuelas. Muy bien. Entonces te digo, antes quiero decirte una cosa, con respecto a la escritura y todo. Nosotros tenemos niños acá que estamos tratando de enseñar en los semilleros. A mí se me ha dado por crear un semillero que se llama Antígeno Literario, por cuestiones de la pandemia. Antígeno Literario Sub-15, donde tenemos una cantidad de muchachos y están haciendo. No sé si un día de esto que estés por ahí acerca, te puedas conectar con nosotros y le dejas algunos consejos a estos muchachos. No sé, nos podemos conectar y hacemos claro algo. Claro que sí. Me encantaría. Y recibir los consejos de los muchachos también. Claro que uno aprende, y yo siempre tengo que entender que yo aprendo son con los muchachos. Entonces, ¿cómo te digo? Bueno, yo soy una persona, o sea, te repito y lo recalco, o sea, no soy convencional para nadie. Todo el mundo dice que yo soy totalmente loco y todo el cuento, perfecto. No llamo a nadie, soy un descuidado completo, no tengo forma, no tengo ningún tipo de lubricante social, o sea, soy malo para esas cosas, o sea, soy horriblemente malo. Ya. Pero lo único que sí está claro es que cuando de ternura se trata, soy peor. Ya. Entonces, es eso. Y gracias por invitarme a tu programa, por saber que podemos estar unidos a través de la palabra, a través de estas cosas, que es verdaderamente lo importante. Y como te digo, hacer parte de la generación fallida, eso me ha traído todos los problemas del mundo, porque nadie se explica de la generación fallida. Y lo que yo hago primero decirte es que yo no tengo ningún tipo de generación, precisamente. No cumplo no me interesa. O sea, yo lo que hago es por burlarme de todo el mundo, que la generación esta, la generación aquella, la generación del aguacate, la del pepino, la de derrota. Entonces yo digo, precisamente al hacer eso, me estoy burlando de toda esa época. La literatura no tiene tiempo, la literatura es algo que es buena o es mala, no es para niños ni es para adultos, no tiene ningún tipo de censura, es literatura, simplemente. Y es como te llegue y cómo te impacte.
Podríamos, pues, podríamos de verdad, Gonzalo, me encantaría, podríamos estar toda la noche conversando sobre literatura y conversar sobre esos elementos que has establecido. Yo también estoy en desacuerdo con las etiquetas y las jaulas, la generación tal, la poesía social, la poesía religiosa, la poesía, cada cosa con una etiqueta. Y la buena poesía es la buena poesía de cualquier manera, no importa el tema que se trabaje. Nuevamente, muchas gracias. Volveremos a conectarnos. Ha sido un placer conversar contigo. Siempre, siempre, bienvenido a Puerto Rico. Bueno, Ruby, muchas gracias. Que estés bien. Y algún día estaré allá en Puerto Rico. Estaré en Puerto Rico. Allá iré. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pronto vas a poder ver la entrevista en las redes, ¿ok? Ah, bueno, gracias. Te agradezco. Muy bien. Bien, chao.